década de 1990. Un equipo de obreros sube andamios por la fachada de 5 pisos de una mansión en la calle Campana, en el barrio porteño de Villa del Parque. El edificio lleva 80 años siendo conocido por un nombre que todo el barrio usa sin pensarlo 2 veces: el Palacio de los Bichos. Ese nombre viene de las decenas de figuras de piedra que cubren su fachada desde 1910. Gárgolas, animales fantásticos, criaturas grotescas talladas con un detalle que ningún otro edificio del barrio tiene. Generaciones de chicos de Villa del Parque crecieron señalando esas figuras desde la vereda, contándose entre ellos la leyenda de la boda que terminó en tragedia esa misma noche en que el palacio fue inaugurado. Los obreros no están ahí para restaurar las gárgolas, están ahí para sacarlas. Una por una, durante semanas, las figuras que le dieron nombre al edificio durante 80 años son retiradas de la fachada. No hay ningún comunicado público explicando por qué. No hay ningún artículo del momento detallando el motivo exacto. El edificio se está reciclando, dice la explicación oficial disponible, para convertirse en un edificio de viviendas con un spa en planta baja. Pero reciclar un edificio no requiere, necesariamente, borrar de su fachada exactamente las figuras que durante 80 años habían definido su identidad pública. Y el hecho de que esas figuras específicas, no las molduras, no las cornisas, no las columnas, sino exactamente las gárgolas y los bichos que daban nombre al palacio, fueran las elegidas para desaparecer, es la pregunta que este vídeo examina. Al final de este vídeo vas a entender la historia real del Palacio de los Bichos de Villa del Parque, qué dice el registro disponible sobre por qué sus gárgolas fueron retiradas en los años 90, y cómo ese caso porteño se conecta con un patrón mucho más amplio que este canal ya examinó en investigaciones anteriores sobre la retirada de gárgolas de edificios neogóticos en los Estados Unidos a principios del siglo XX. Vamos a tratar esto con el mismo rigor de siempre, separando lo que está documentado de lo que es leyenda, y siendo honestos sobre dónde una cosa termina y empieza la otra. El movimiento neogótico, que llegó a los Estados Unidos a mediados del siglo XIX, examinado en una investigación anterior de este canal, tuvo su equivalente en Buenos Aires unas décadas después, cuando la ciudad vivía la transformación urbana más acelerada de su historia gracias a la inmigración masiva europea y a la riqueza generada por el modelo agroexportador argentino. Esa transformación produjo, entre 1880 y 1930 aproximadamente, una explosión de estilos arquitectónicos eclécticos en la ciudad: neoclásico, neogótico, Art Nouveau, y una corriente menos conocida y menos historiada que los investigadores de patrimonio porteño denominan estilo de grutescos y rocallas, caracterizada por una ornamentación intensa que imitaba formas naturales, criaturas fantásticas y paisajes imaginarios trabajados directamente en cemento. Esa corriente, de origen francés y popular en Europa a finales del siglo XIX, llegó a Buenos Aires con una fuerza notable. El propio intendente Torcuato de Alvear encargó en la década de 1880 la construcción de una gruta artificial en los jardines de la Recoleta, con cascadas, lagos y pasajes que imitaban paisajes tropicales, generando tanto elogios de figuras como Domingo Faustino Sarmiento, como críticas feroces de la prensa de la época que consideraba el gasto un despilfarro municipal innecesario. Dentro de ese contexto cultural, en que Buenos Aires absorbía con entusiasmo las modas ornamentales europeas y las reproducía con una intensidad que en algunos casos superaba a sus modelos originales, se construyó en 1910 el Palacio de los Bichos. La historia documentada del Palacio de los Bichos comienza con un inmigrante italiano llamado Rafael Giordano, originario de Salerno, que llegó a Buenos Aires con su esposa Vittoria Dolbilli y su pequeña hija Lucía en algún momento de las últimas décadas del siglo XIX. Giordano, que la tradición local describe como descendiente del célebre pintor barroco Luca Giordano, prosperó en Argentina lo suficiente como para encargar, en 1910, al ingeniero Muñoz González la construcción de una mansión de 5 pisos en una zona de quintas al oeste del centro de la ciudad, que por entonces era prácticamente campo abierto y que, con el tiempo, se convertiría en el barrio de Villa del Parque. El registro disponible sobre Muñoz González como arquitecto
Es escaso fuera de este encargo específico, lo cual no es inusual para profesionales de la construcción de ese periodo que trabajaban principalmente para clientes particulares, sin dejar el tipo de archivo profesional que sí conservan los grandes estudios de arquitectura porteños de la época, como los de Buschiazzo o Christophersen. Lo que sí está documentado con claridad es el resultado de ese encargo. Una construcción de 5 pisos rematada con torreón y cúpula, cubierta de estatuas, relieves y figuras de animales fantásticos, trabajados con un detallismo que, según las crónicas de la época, no tenía equivalente en ningún otro edificio residencial del oeste porteño. Suscríbete si el vídeo te está siendo útil. Hay más investigaciones como esta cada semana. El palacio fue terminado, según el registro local conservado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, días antes del casamiento de Lucía Giordano con el violinista Ángel Lemos, que la familia había conocido en el Conservatorio de Música. La boda se celebró el 1 de abril de 1911, en una fiesta que las crónicas barriales describen con el lujo y la ostentación propios de una familia que quería mostrar su recién adquirida prosperidad ante una comunidad de quintas vecinas que observaba, según las mismas crónicas, atónita ante semejante despliegue. Lo que ocurrió esa misma noche, según la versión más difundida del relato, es lo que convirtió al Palacio de los Bichos en algo más que una curiosidad arquitectónica. Cuando los novios partían hacia su luna de miel en un coche tirado por caballos, mientras Rafael Giordano y los invitados los despedían desde los balcones de la mansión recién inaugurada, un tren que pasaba por las vías cercanas, sin las luces adecuadas según algunas versiones, embistió el carruaje y mató a ambos jóvenes en el acto. Esa es la versión que circula con mayor consistencia en el barrio, y que los registros del gobierno porteño han recogido en sus materiales de divulgación histórica local. Como ocurre con la mayoría de las leyendas urbanas porteñas de ese tipo, no existe documentación de archivo, registro civil o nota periodística contemporánea que permita confirmar con precisión absoluta los detalles del accidente tal como la tradición oral los ha conservado durante más de un siglo. Lo que las versiones más elaboradas del relato añaden a la historia básica del accidente es un elemento que, si es preciso, conecta directamente con la pregunta central de este vídeo: la reacción de Rafael Giordano tras la muerte de su hija y su yerno. Según esas versiones, el dolor de Giordano fue tan intenso que mostró una determinación inusual en mantener los detalles exactos de la tragedia fuera del conocimiento público, hasta el punto de que quienes investigaban o escribían sobre el episodio sufrían, según la tradición oral del barrio, percances o problemas que les impedían continuar con su trabajo. Esa parte del relato pertenece claramente al terreno de la leyenda urbana sin respaldo documental, del mismo tipo de elaboración narrativa que adorna prácticamente todas las historias de casas embrujadas porteñas, con elementos de maleficio o de fuerzas que protegen el secreto de la familia original. Pero lo que sí tiene un correlato documentado, independiente de cualquier elemento sobrenatural, es algo más simple y más verificable: que la familia Giordano, tras la tragedia, no permaneció en la mansión que se había convertido en el escenario de la peor noche de su vida. El registro disponible sobre la propiedad después de la tragedia de 1911 es considerablemente menos detallado que el registro sobre su construcción y sobre la boda, lo cual es habitual en la documentación de propiedades privadas porteñas de ese periodo que no requieren más registro que el catastral ordinario. Lo que sí puede inferirse de la continuidad del edificio a lo largo del siglo XX es que la mansión cambió de manos en algún momento posterior a la tragedia, y que mantuvo su ornamentación original durante décadas, convirtiéndose progresivamente en un punto de referencia del barrio de Villa del Parque que terminó incorporado al propio escudo barrial como elemento identitario. Esa permanencia de la ornamentación original durante casi 80 años, desde 1911 hasta los años 90, es un dato relevante para evaluar lo que ocurrió después. El palacio sobrevivió a 2 guerras mundiales, a múltiples crisis económicas argentinas, a cambios de propietarios y a décadas de transformación urbana del oeste porteño, sin que nadie considerara necesario retirar sus gárgolas. Lo que cambió en los años 90, cuando el edificio fue finalmente reciclado y sus figuras retiradas, no fue simplemente el paso del tiempo, erosionando una ornamentación que ya tenía 80 años de antigüedad. Fue una decisión específica,
tomada en un momento específico, de transformar un edificio cuya identidad pública, durante 8 décadas, había estado completamente definida por las figuras que esa misma decisión eliminó. Este canal ya examinó en una investigación anterior el patrón de retirada de gárgolas y figuras grotescas de edificios neogóticos estadounidenses construidos antes de 1880, documentando casos como el de la Trinity Church de Nueva York, donde 6 figuras marcadas como diferentes de las demás fueron retiradas en 1937 y desaparecieron del registro institucional, o el de la Catedral de Milwaukee, donde figuras estructuralmente sanas fueron retiradas en 1931 sin que el informe de la Reforma explicara satisfactoriamente por qué. El caso del Palacio de los Bichos comparte con esos ejemplos americanos un elemento estructural similar: la retirada de figuras ornamentales que iba más allá de lo que el simple mantenimiento o la modernización del edificio requería, concentrada específicamente en las piezas que constituían la identidad simbólica más reconocible de la construcción. Pero también tiene diferencias importantes que cualquier investigación honesta debe señalar. A diferencia de los casos americanos, que ocurrieron en un periodo de auge institucional del Smithsonian y de otras agencias federales con un patrón documentado de gestión discreta de hallazgos arqueológicos inconvenientes, el caso del Palacio de los Bichos ocurrió en los años 90, en un contexto puramente privado, sin ninguna institución pública ni ningún organismo arqueológico o de patrimonio cultural involucrado en la decisión. Eso significa que, si existe alguna razón, más allá del simple cambio de uso del edificio, que explique por qué se retiraron específicamente las gárgolas, esa razón habría sido una decisión privada del propietario o de los desarrolladores que reciclaron la propiedad en ese momento, sin la dimensión institucional que caracteriza al patrón americano que este canal ya examinó. La explicación más simple y más probable para la retirada de las gárgolas del Palacio de los Bichos en los años 90 es exactamente la que cualquier desarrollador inmobiliario daría. El edificio estaba siendo reciclado para un uso residencial moderno con un spa en planta baja, un proyecto comercial orientado a un mercado completamente diferente del que la mansión original había servido, y las figuras ornamentales del periodo neogótico grutesco, asociadas en la sensibilidad estética de los años 90 con un estilo recargado y anticuado, no encajaban con la imagen moderna que el proyecto buscaba proyectar. Esa explicación es plenamente plausible y consistente con lo que ha ocurrido con numerosos edificios ornamentados de principios del siglo XX en Buenos Aires durante las sucesivas oleadas de reciclaje inmobiliario que la ciudad ha experimentado desde los años 80. El gusto estético cambia, los costos de mantenimiento de ornamentación elaborada de piedra o cemento tallado son considerables, y la conversión de una mansión unifamiliar en un edificio de departamentos rentables sigue una lógica comercial que rara vez prioriza la preservación de elementos decorativos sin valor patrimonial protegido formalmente. El Palacio de los Bichos no estaba, hasta donde la información disponible permite confirmar, protegido por ninguna declaratoria de patrimonio histórico de la ciudad de Buenos Aires en el momento de su reciclaje en los años 90, lo cual significa que sus propietarios tenían plena libertad legal para modificar la fachada como consideraran conveniente, sin necesidad de ninguna autorización especial de organismos de preservación patrimonial. Sin embargo, hay un elemento del caso que la explicación puramente comercial no resuelve completamente. Porque de todos los elementos ornamentales posibles de una fachada ecléctica de principios de 1930 siglo, fueron específicamente las gárgolas y figuras de animales fantásticos las que se decidió eliminar, en lugar de simplemente limpiar, restaurar o modernizar la fachada conservando su carácter distintivo. Un edificio reciclado para uso residencial moderno, con un spa en planta baja, podría haber conservado perfectamente sus gárgolas como elemento de diferenciación comercial, un recurso de marketing inmobiliario que muchos desarrolladores de propiedades históricas han usado exitosamente en Buenos Aires en décadas posteriores, cuando la sensibilidad hacia el patrimonio arquitectónico porteño se desarrolló considerablemente respecto a los años 90. Que se optara específicamente por eliminar el elemento que durante 80 años había dado nombre e identidad pública al edificio
en lugar de conservarlo o de aprovecharlo comercialmente, es una decisión que, sin más información directa sobre las motivaciones de quienes tomaron esa decisión en los años 90, queda abierta a interpretación. La interpretación más simple sigue siendo la del gusto estético de la época y la prioridad comercial de proyectar modernidad. Pero la interpretación que conecta este caso con el patrón más amplio que el canal ha examinado en investigaciones anteriores, la de que existía algún tipo de creencia, aunque fuera informal y privada, sobre el significado o la función de esas figuras específicas, que hizo que su eliminación pareciera más necesaria que su simple actualización estética, no puede descartarse sin acceso a la documentación del proyecto de reciclaje de los años 90, que hasta donde esta investigación ha podido confirmar, no está disponible públicamente. El relato del Palacio de los Bichos comparte una estructura narrativa que se repite en varios de los edificios más emblemáticos del Buenos Aires de principios del siglo XX, y examinar esos paralelos ayuda a entender el patrón cultural más amplio del que forma parte. La Basílica del Santísimo Sacramento, construida por encargo de la familia Anchorena en la década de 1910 frente a la Plaza San Martín, tiene su propia leyenda de origen, vinculada a la rivalidad social entre los Anchorena y Corina Cavanagh, que terminó con la construcción del edificio Cavanagh, expresamente diseñado para bloquear la vista del templo desde el palacio de la familia rival. La iglesia de Santa Felicitas, en el barrio de Barracas, fue construida en honor a Felicitas Guerrero, asesinada por un pretendiente despechado en 1872, y conserva hasta hoy la leyenda de que tocar sus rejas trae fortuna en el amor. Esas historias, todas centradas en familias acaudaladas de origen inmigrante o criollo, que construyeron edificios monumentales en momentos de tragedia o de rivalidad social intensa, comparten un patrón narrativo que los investigadores de folclore urbano porteño han señalado como característico de la mitología arquitectónica de Buenos Aires de ese periodo. El edificio como monumento a un dolor privado que se convierte en parte del paisaje público de la ciudad. El Palacio de los Bichos encaja perfectamente en ese patrón. Una mansión construida como regalo de bodas que se convirtió, la misma noche de su inauguración, según la tradición local, en el escenario de la tragedia que definiría su identidad para siempre. La diferencia con los otros casos mencionados es que el Palacio de los Bichos no fue construido como monumento a la tragedia, como sí lo fue la iglesia de Santa Felicitas, sino que la tragedia ocurrió después de que el edificio ya existiera con su ornamentación completa, lo que añade una capa adicional de fatalismo a la narrativa. Las gárgolas que adornaban el palacio no fueron diseñadas pensando en la muerte de Lucía y Ángel, pero terminaron asociadas para siempre con ese desenlace en la memoria colectiva del barrio. Para completar el análisis de este caso, vale la pena examinar qué significado simbólico podrían haber tenido las gárgolas del Palacio de los Bichos dentro del marco cultural específico de la inmigración italiana de principios del siglo XX en Argentina, y si ese significado podría haber influido en la decisión de retirarlas décadas después. La tradición popular italiana, particularmente en las regiones del sur como Salerno, de donde procedía Rafael Giordano, conserva creencias sobre el mal de ojo y sobre la función protectora de ciertas representaciones grotescas, una tradición que en 1900 italiano se conoce como la idea del cornicello, o de figuras apotropaicas que se colocan en hogares y edificios para alejar la envidia y las malas influencias. Si Giordano eligió cubrir su palacio de figuras grotescas, siguiendo consciente o inconscientemente esa tradición cultural de origen, la ornamentación del edificio podría haber tenido para él un significado protector que iba más allá de la simple moda estética de la época. Y si después de la tragedia de 1911, la familia o la comunidad del barrio llegaron a asociar esas mismas figuras protectoras con su fracaso evidente en cumplir su función, dado que no impidieron la muerte de Lucía y Ángel la misma noche de la inauguración, esa asociación podría haber generado con el paso de las generaciones una incomodidad latente hacia las gárgolas que, sin necesidad de ninguna decisión consciente y articulada, podría haber influido en la facilidad con que los propietarios posteriores aceptaron eliminarlas cuando se presentó la oportunidad del reciclaje inmobiliario de los años 90. Esa hipótesis, por supuesto, pertenece al terreno de la especulación psicológica y cultural, sin ningún respaldo documental directo que la confirme.
pero es exactamente el tipo de hipótesis que ayuda a entender por qué, entre todas las opciones de modernización disponibles para los desarrolladores de los años 90, la eliminación completa de las gárgolas resultó ser la opción elegida, en lugar de su conservación como elemento distintivo del edificio. El caso del Palacio de los Bichos ilustra algo que este canal ha observado repetidamente en sus investigaciones sobre arquitectura ornamental y su retirada a lo largo del tiempo: la dificultad de separar completamente las explicaciones puramente prácticas y comerciales de las explicaciones culturales y simbólicas más profundas que pueden operar de forma simultánea, sin que ninguna de las dos excluya necesariamente a la otra. Es perfectamente posible, y probablemente lo más cercano a la verdad, que la retirada de las gárgolas del Palacio de los Bichos en los años 90 haya sido motivada principalmente por consideraciones comerciales de modernización inmobiliaria, exactamente como sugiere la explicación más simple. Y es también posible que esa decisión comercial haya sido tomada con mayor facilidad, sin la resistencia emocional que podría haber generado en otros casos, precisamente porque las gárgolas llevaban 80 años asociadas en la memoria del barrio con una tragedia que ninguna figura protectora había logrado evitar. Ambas explicaciones pueden ser ciertas simultáneamente, y la historia del Palacio de los Bichos, examinada con el rigor que este canal aplica a todos sus casos, no requiere elegir entre una interpretación puramente racional y económica o una interpretación puramente simbólica y cultural. Requiere reconocer que ambas dimensiones, la práctica y la simbólica, suelen entrelazarse en las decisiones humanas sobre qué conservar y qué eliminar del paisaje construido que habitamos. Hay un elemento de este caso que merece especial atención, porque no tiene equivalente directo en ninguno de los casos americanos de gárgolas que este canal examinó anteriormente: el hecho de que la silueta del Palacio de los Bichos, con sus gárgolas incluidas, forma parte del escudo oficial del barrio de Villa del Parque hasta el día de hoy. Eso significa que la institución barrial porteña, en algún momento posterior a la retirada de las figuras en los años 90, decidió oficialmente preservar la memoria visual de esas gárgolas como elemento identitario del barrio, incluso después de que el edificio real ya no las tuviera. Esa decisión institucional, de mantener en el imaginario simbólico oficial algo que físicamente ya no existe, es un gesto que merece interpretarse con cuidado. Por un lado, podría leerse simplemente como un homenaje nostálgico a un elemento arquitectónico querido por la comunidad, similar a como muchas instituciones conservan en sus símbolos referencias a edificios desaparecidos o transformados que tuvieron importancia histórica para una comunidad. Por otro lado, podría leerse como un reconocimiento implícito de que la pérdida de las gárgolas fue percibida por la comunidad barrial como una pérdida significativa que merecía ser compensada, al menos simbólicamente, mediante su preservación en el escudo oficial. Esa segunda lectura sugiere que la retirada de las gárgolas en los años 90 no fue una decisión recibida con indiferencia por el barrio, sino que generó, en algún grado, el tipo de pesar colectivo que llevó posteriormente a las autoridades barriales a querer preservar al menos la memoria visual de lo que se había perdido. Si ese pesar colectivo existió en su momento, la pregunta de por qué nadie con la influencia suficiente intervino para impedir o documentar adecuadamente la retirada de las gárgolas mientras todavía era posible hacerlo, queda como una de las preguntas sin respuesta más frustrantes de todo este caso. El caso del Palacio de los Bichos permanece, hasta donde esta investigación ha podido determinar, sin un estudio académico exhaustivo que combine la historia documental disponible en los archivos del gobierno de la ciudad, los registros catastrales de la propiedad y una búsqueda sistemática de fotografías de archivo que pudieran preceder a la reforma de los años 90. Esa investigación, que requeriría acceso a los archivos de obras particulares del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para determinar quién era el propietario exacto del edificio en el momento del reciclaje y qué permisos de obra se solicitaron y bajo qué justificación, podría revelar detalles sobre la decisión específica de retirar las gárgolas que el relato disponible hasta ahora no ha podido proporcionar. Hasta que esa investigación se realice, el Palacio de los Bichos sigue siendo, para Villa del Parque y para Buenos Aires, lo que ha sido durante más de un siglo. Un edificio cuya historia combina la tragedia personal de una familia inmigrante, el orgullo identitario de un barrio entero
y la pregunta sin resolver de por qué, en algún momento de los años 90, alguien decidió que las figuras que durante 80 años habían dado nombre al palacio ya no merecían seguir mirando hacia la calle. Vale la pena cerrar esta investigación señalando algo que conecta el caso porteño con el patrón global de retirada de ornamentación grotesca, que distintas culturas han experimentado en momentos similares de transformación urbana acelerada. Lo que ocurrió en Trinity Church de Nueva York en 1937, lo que ocurrió en la Catedral de Milwaukee en 1931 y lo que ocurrió en el Palacio de los Bichos de Villa del Parque en algún momento de los años 90, comparten una estructura temporal común. En cada caso, las figuras ornamentales sobrevivieron varias décadas como parte normal e incuestionada del paisaje urbano, y luego, en un momento específico de transformación o modernización, fueron retiradas de una sola vez. Esa estructura temporal sugiere que la retirada de gárgolas no responde tanto a un proceso gradual de deterioro estético acumulativo como a momentos puntuales de ruptura, en que una nueva generación de propietarios o de gestores institucionales decide, de forma relativamente repentina, que la ornamentación que sus predecesores valoraban ya no tiene lugar en el edificio que están a punto de transformar. Esos momentos de ruptura suelen coincidir con cambios generacionales en la propiedad o en la gestión institucional, momentos en que quienes toman las decisiones ya no tienen la misma conexión emocional o histórica con el significado original de la ornamentación que sus predecesores sí tenían. La familia Giordano, que probablemente valoraba profundamente las gárgolas de su palacio como expresión de su identidad cultural italiana y de su prosperidad recién adquirida, dejó de ser propietaria del edificio en algún momento no documentado del siglo XX. Quienes tomaron la decisión de retirar las gárgolas en los años 90 probablemente no tenían ninguna conexión personal o emocional con la historia original de Rafael Giordano, su hija Lucía, y el sueño que esas figuras representaban para ellos. Esa pérdida de conexión generacional, más que cualquier explicación puramente económica o estética, podría ser el factor más determinante en por qué tantos edificios ornamentados de principios del siglo XX, tanto en Buenos Aires como en Estados Unidos, perdieron sus figuras más distintivas en algún momento de la segunda mitad del siglo, cuando ya nadie quedaba con la memoria directa de por qué esas figuras habían estado ahí en primer lugar. Lo que el registro disponible permite confirmar con certeza es lo siguiente. El Palacio de los Bichos, construido en 1910 por el ingeniero Muñoz González para la familia Giordano en el barrio de Villa del Parque, mantuvo su ornamentación original de gárgolas y figuras de animales fantásticos durante aproximadamente 80 años, sobreviviendo a la tragedia de 1911 que la tradición local asocia con su inauguración. En la década de 1990, el edificio fue reciclado para un nuevo uso residencial con espacio comercial en planta baja, y en ese proceso todas sus figuras ornamentales originales fueron retiradas de la fachada, eliminando el elemento que durante décadas había definido su identidad pública y le había dado el nombre con que el barrio entero lo conocía. Lo que no puede establecerse con la documentación pública disponible es la motivación exacta y completa de esa decisión, más allá de la explicación comercial convencional de modernización inmobiliaria, ni si existió alguna consideración adicional sobre el significado o la asociación de esas figuras específicas con la tragedia que marcó la historia del edificio desde su primera noche. Hoy, en la esquina de la calle Campana, en Villa del Parque, el edificio que durante 80 años fue conocido como el Palacio de los Bichos sigue en pie, funcionando como vivienda particular con un spa en planta baja, sin ninguna de las figuras que le dieron su nombre. Su silueta de torreón y cúpula sigue siendo reconocible para cualquiera que conozca el barrio. Pero las gárgolas que miraban desde sus alturas hacia la calle, las criaturas que varias generaciones de chicos del oeste porteño señalaron desde la vereda al volver de la escuela, ya no están. El escudo del barrio de Villa del Parque todavía incluye, como elemento identitario, la silueta del Palacio de los Bichos con sus gárgolas, una representación gráfica de algo que el edificio real ya no tiene desde hace más de 3 décadas. Esa discrepancia entre el símbolo oficial del barrio y la fachada real del edificio que lo inspira es, en sí misma, un pequeño monumento silencioso
a lo que se decidió hacer desaparecer en los años 90. Nadie en Villa del Parque puede contar con certeza por qué se tomó exactamente esa decisión. La explicación comercial es la más probable, pero la pregunta de por qué, entre todas las opciones disponibles para modernizar un palacio centenario, alguien eligió precisamente borrar las figuras que generaciones enteras habían usado para nombrarlo, sigue siendo, como tantas otras preguntas que este canal ha investigado, una de las que la documentación disponible no termina de responder. Este caso es diferente de los que este canal examinó en la investigación sobre las gárgolas americanas, donde el patrón apuntaba hacia instituciones federales con un historial documentado de gestión discreta de hallazgos incómodos para la narrativa oficial. Aquí no hay ningún Smithsonian, ningún cuerpo de ingenieros, ninguna agencia gubernamental detrás de la decisión. Hay, en cambio, algo más cercano y más humano, una familia inmigrante que construyó un sueño de prosperidad, una tragedia que ocurrió la misma noche en que ese sueño se inauguraba, y 80 años después, una decisión privada y comercial que eliminó el último vestigio físico de ese momento original, dejando solo la leyenda y un escudo barrial como testimonio de lo que alguna vez estuvo ahí. Quizás esa sea la diferencia más importante entre este caso porteño y los casos americanos que el canal ya investigó. No todas las desapariciones requieren una institución poderosa decidiendo qué oculta. A veces basta con el paso del tiempo, el cambio de gusto y la decisión silenciosa de alguien que nunca imaginó que, 30 años después, alguien todavía se preguntaría por qué. Esa es quizás la lección más universal que este caso porteño aporta al patrón más amplio que este canal ha venido documentando. El olvido no siempre necesita una conspiración. A veces solo necesita que pase suficiente tiempo y que la generación que entendía el significado original de algo deje de estar en posición de decidir su destino. Rafael Giordano construyó su palacio pensando que sus gárgolas protegerían a su familia para siempre. No protegieron a Lucía esa primera noche, y 80 años después, cuando ya no quedaba nadie que recordara por qué estaban ahí, tampoco se protegieron a sí mismas. Las próximas veces que camines por Villa del Parque y pases frente al edificio de la calle Campana, mira hacia arriba. La cúpula y el torreón siguen ahí. Las gárgolas, no. Pero en el escudo del barrio, en cada cartel y cada documento oficial que lo representa, siguen mirando hacia la calle, exactamente donde alguna vez estuvieron. Suscríbete si el vídeo te ha parecido valioso. Hay más investigaciones como esta cada semana. La semana que viene seguimos tirando del hilo. Para entender completamente la importancia ornamental del Palacio de los Bichos, hay que examinar con mayor profundidad la corriente arquitectónica específica a la que pertenecía, que los investigadores de patrimonio porteño han denominado de distintas formas: neovernáculo, tapera revival o estilo de grutescos y rocallas. Esa corriente, de fuerte presencia en Francia durante el siglo XIX, llegó a Buenos Aires en el contexto de la modernización urbana acelerada del fin de siglo, cuando la ciudad buscaba transformar su imagen de gran aldea colonial en la de una capital cosmopolita comparable a las grandes ciudades europeas. Esa transformación incluyó, además de los grandes edificios institucionales de estilo academicista francés que hoy definen el centro histórico porteño, una corriente paralela de ornamentación más libre y más fantasiosa, que se manifestó tanto en espacios públicos como en residencias privadas de familias que querían demostrar su recién adquirida posición social. El propio intendente Torcuato de Alvear encargó en la década de 1880 la construcción de una gruta artificial monumental en los jardines de la Recoleta, con cascadas, lagos y pasajes que imitaban paisajes tropicales trabajados completamente en cemento, una obra que generó tanto admiración como críticas feroces de sectores de la prensa porteña que la consideraban un despilfarro de recursos municipales en un momento en que la ciudad tenía necesidades de infraestructura más urgentes. Esa gruta de Alvear, que durante décadas fue uno de los paseos más populares de Buenos Aires, terminó desapareciendo con el paso del tiempo, víctima de las sucesivas reformas urbanas del siglo XX que el investigador de patrimonio Daniel Shavelson, ya mencionado en investigaciones anteriores de este canal sobre los hallazgos arqueológicos de San Telmo,
ha documentado extensamente en sus trabajos sobre la arquitectura porteña olvidada. Chabelson señala en sus investigaciones que esta corriente de grutescos y rocallas, a pesar de su importancia en el paisaje urbano porteño de fin de siglo, ha sido escasamente historiada en comparación con los grandes estilos académicos de la misma época, precisamente porque sus ejemplos más característicos pertenecían al ámbito privado o a espacios de recreación popular que no generaban el mismo tipo de registro institucional que los edificios gubernamentales y religiosos. El Palacio de los Bichos, construido en 1910, pertenece exactamente a esa tradición menos documentada. Una obra privada, encargada por una familia de inmigrantes enriquecidos, que llevó la estética de los grutescos y rocallas a una escala residencial monumental que pocos otros ejemplos porteños igualaron. Para entender por qué Rafael Giordano eligió específicamente esa estética ornamental tan particular para la mansión que construyó para su hija, hay que examinar el contexto más amplio de la inmigración italiana en Buenos Aires de principios del siglo XX y su relación con la arquitectura. La inmigración italiana fue, junto con la española, el componente demográfico más importante de la transformación poblacional de Buenos Aires entre 1880 y 1930. Los inmigrantes italianos que prosperaron económicamente en Argentina, ya fuera en el comercio, en la industria o en la construcción, frecuentemente buscaban expresar esa prosperidad a través de construcciones que combinaban elementos de la tradición arquitectónica italiana con las modas eclécticas europeas que dominaban el gusto de la élite porteña de la época. La tradición de Salerno, la ciudad de origen de Rafael Giordano, según el relato disponible, tiene una rica historia de ornamentación arquitectónica que combina influencias normandas, bizantinas y árabes acumuladas a lo largo de siglos de historia mediterránea compleja. Esa tradición ornamental, con su gusto por las figuras grotescas y las criaturas híbridas en la decoración arquitectónica religiosa y civil, podría haber influido en la sensibilidad estética de un inmigrante salernitano, que al construir su propia mansión en 1900, el Nuevo Mundo, eligió una ornamentación particularmente intensa y fantástica para distinguir su propiedad de las construcciones más sobrias del entorno. Esa hipótesis sobre el origen cultural de la elección estética de Giordano es razonable, pero no puede confirmarse con la documentación disponible, que no incluye ninguna correspondencia personal del propio Giordano ni ningún testimonio directo sobre sus motivaciones específicas al encargar el diseño del palacio. Villa del Parque, el barrio donde se encuentra el Palacio de los Bichos, tiene una historia de desarrollo urbano que ayuda a contextualizar tanto la construcción original de la mansión como su posterior transformación en los años 90. A principios del siglo XX, cuando Giordano construyó su palacio, la zona era todavía mayoritariamente rural, con quintas y casas de fin de semana de familias porteñas pudientes que buscaban escapar del centro urbano denso. El nombre mismo del barrio, Villa del Parque, refleja ese carácter original de zona de recreo y residencia secundaria. A lo largo del siglo XX, especialmente a partir de la expansión del sistema de tranvías y posteriormente del subterráneo, Villa del Parque se transformó gradualmente en un barrio residencial consolidado, perdiendo progresivamente su carácter de zona de quintas para convertirse en uno más de los barrios densamente poblados del oeste porteño. Esa transformación urbana de largo plazo es el contexto en que hay que situar el reciclaje de los años 90 del Palacio de los Bichos. Un edificio diseñado originalmente como residencia única en un entorno semirural, que para finales del siglo XX se encontraba en un barrio completamente urbanizado, donde el valor del suelo y la lógica de la rentabilidad inmobiliaria habían cambiado radicalmente respecto a las condiciones que existían cuando Giordano lo construyó. En ese contexto de presión inmobiliaria creciente, la conversión de mansiones unifamiliares de principios de siglo en edificios de departamentos fue un fenómeno generalizado en numerosos barrios porteños durante las últimas décadas del siglo XX, y el Palacio de los Bichos no fue una excepción a ese patrón general de transformación urbana. El Palacio de los Bichos no es el único edificio porteño con ornamentación de gárgolas o figuras grotescas que ha sufrido transformaciones significativas a lo largo del siglo XX, y examinar otros casos comparables ayuda a establecer si el patrón observado en Villa del Parque es excepcional o si forma parte de una tendencia más amplia en la ciudad. El Palacio Barolo,
construido entre 1919 y 1923 por el arquitecto italiano Mario Palanti en la Avenida de Mayo, conserva hasta el día de hoy sus gárgolas, serpientes y dragones originales en la sección del edificio que el propio Palanti diseñó, representando el infierno de la Divina Comedia de Dante. A diferencia del Palacio de los Bichos, el Barolo fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1997, lo que le otorgó la protección patrimonial que impidió cualquier modificación significativa de su ornamentación original. Esa diferencia de destino entre el Palacio Barolo, protegido y con sus gárgolas intactas, y el Palacio de los Bichos, sin protección patrimonial y con sus gárgolas removidas, ilustra con claridad el factor que probablemente determinó más que cualquier otro la suerte de la ornamentación neogótica y grutesca de los edificios porteños de principios del siglo XX. La existencia o ausencia de una declaratoria formal de patrimonio histórico que limitara legalmente las posibilidades de modificación de los propietarios. El Palacio Barolo, por su escala monumental, su ubicación en la Avenida de Mayo y su asociación con un arquitecto de renombre internacional, alcanzó ese estatus de protección antes de que ningún proyecto de reciclaje pudiera amenazar su ornamentación original. El Palacio de los Bichos, una residencia privada en un barrio periférico sin la misma visibilidad institucional, nunca alcanzó ese nivel de reconocimiento patrimonial formal, lo que dejó sus gárgolas vulnerables a la decisión privada de cualquier propietario futuro. La historia del Palacio de los Bichos plantea una pregunta más amplia sobre el sistema de protección patrimonial de la ciudad de Buenos Aires y sobre qué tipo de edificios han recibido protección formal a lo largo de las décadas. El sistema de catalogación patrimonial porteño, gestionado actualmente por el Consejo de Planeamiento Estratégico y la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de la ciudad, ha tendido históricamente a priorizar edificios institucionales, religiosos y residenciales de gran escala asociados con familias de la élite porteña tradicional, mientras que construcciones de inmigrantes enriquecidos en barrios periféricos, como el caso de Giordano en Villa del Parque, han recibido considerablemente menos atención hasta décadas más recientes. Esa asimetría en la protección patrimonial no es exclusiva de Buenos Aires. Es un patrón documentado en numerosas ciudades con sistemas de preservación histórica que se desarrollaron de forma incremental a lo largo del siglo XX, donde los primeros criterios de protección tendían a reflejar las jerarquías sociales y culturales dominantes del momento en que esos criterios se establecieron. El resultado práctico de esa asimetría histórica es que edificios como el Palacio de los Bichos, a pesar de su valor como ejemplo notable de la corriente de grutescos y rocallas y de su importancia como punto de referencia identitario para todo un barrio porteño, quedaron fuera del sistema de protección formal durante las décadas críticas en que su ornamentación original todavía existía y podría haber sido preservada legalmente. Para cuando la sensibilidad hacia este tipo de patrimonio arquitectónico no convencional comenzó a desarrollarse de forma más sistemática en Buenos Aires, en las últimas 2 décadas, las gárgolas del Palacio de los Bichos ya habían sido retiradas, y hasta donde la información disponible permite confirmar, nunca fueron documentadas con el detalle fotográfico que permitiría hoy una reconstrucción precisa de su apariencia original. Ese último punto merece atención específica: la ausencia de documentación fotográfica detallada y sistemática de las gárgolas del Palacio de los Bichos antes de su retirada en los años 90. A diferencia de los casos americanos que este canal examinó en la investigación sobre las gárgolas de Estados Unidos, donde proyectos académicos como el de la Universidad de Pensilvania documentaron sistemáticamente la ornamentación de cientos de iglesias antes y después de sus reformas, no existe ningún proyecto equivalente conocido que haya documentado con ese nivel de detalle la ornamentación original del Palacio de los Bichos antes de su transformación. Lo que sobrevive son fotografías dispersas, principalmente de aficionados y de archivos fotográficos barriales, que muestran fragmentos de la fachada original en distintos momentos del siglo XX, pero ningún registro sistemático que permita reconstruir con precisión cuántas figuras existían, qué representaban exactamente, y cuál era su disposición completa en los 5 pisos de la fachada. Esa pérdida documental, más allá de la pérdida física de las propias gárgolas, es parte de lo que hace que este caso sea representativo de un patrón más amplio que afecta al patrimonio arquitectónico no protegido de Buenos Aires.
no solo se pierden los objetos, sino también la posibilidad de estudiarlos retrospectivamente con el rigor que merecerían si hubieran sido documentados a tiempo.